Junto a la maestra Adriana Sandoval, nos adentramos en la obra de Juan O'Gorman, un creador que entendió que la arquitectura y el arte no solo levantan muros, levantan identidad. Pues pareciera que cuando subes escalas en la pirámide ya te vuelves merecedor de hablar de arte, hablar de museos. Aunque simplemente pagues el ticket, te tomes una foto en la Tarántula, en Bilbao, pero ya le hiciste ver a tu público objetivo, a tu audiencia, que eres sofisticado, que fuiste a un museo, que puedes hablar de arte, ¿no? Creo que el arte, antes de generar una condición de distinción, y bueno, ahí está nuevamente Bourdieu, ¿no? Con el tema de la distinción, tendría que generar conciencia y provocación. Bienestar. Bienestar, que la gente al verlo, al escucharlo, al sentirlo, diga, estoy vivo, estoy apreciando algo que yo no tenía conocimiento, pero estoy abierto. Creo que esa es la magia. Así es. Que el arte tiene que generar, abrir conciencia. Si no abrimos conciencia, va a ser imposible que la gente pueda transitar, no simplemente de estadios materiales, sino de estadios mentales. Así es, seguiríamos en el ámbito del fetiche, del yo lo tengo, tú no puedes, te lo presto cuando quiero, pero de verdad creo que regresamos un poco a la segunda o tercera pregunta que me dices, y es eso, es decir, entender que el arte puede generarte un bienestar tangible. Hablabas de los símbolos y yo me he movido mucho, incluso en esta parte como muy exagerada o idealizada de Juan O'Gorman. Yo le hablo mucho, o le hablaba a los chicos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM sobre este O'Gorman rebelde, comprometido, que hizo escuelas primarias para los recién migrados del interior de la República que andaban descalzos. Yo les hablo mucho de eso. Y me decía un compañero, es que es demasiada ideología. ¿Cómo despiertas a estos chicos para que puedan actuar en consecuencia de valores que cambien la vida de la sociedad? ¿Cuántos van a ser el siguiente Barragán? ¿Cuántos van a tener trabajo? Entonces, esta potencia que tiene el significado, el signo, el símbolo, el patrimonio, existió alguien que trabajó por mí y trabajó a alguien que trabajó por valores distintos a los que hasta el momento se ponderan dentro del aula. Esa exageración, si yo puedo aceptarla, que soy demasiado idealista en ocasiones con O'Gorman. Es más bien una provocación. Hay otros modelos, hay otros caminos. La arquitectura no siempre va a ser vistosa, estética, contemplativa. La arquitectura también es una solución para un niño que llegaba descalzo a su salón de clases y no tenía dónde lavarse las manos, no tenía luz eléctrica, no tenía ventilación. Esa también es la arquitectura. Y bueno, esto lo digo desde luego en mi rol de profesor, entendiendo las escuelas de pensamiento. Hegel decía que la conciencia determinaba la existencia. Después llegaría Carlos Enrique Marx y diría que no. Por eso se dice que voltea Hegel de cabeza y dice, es la existencia, o sea, la realidad material, la que va a determinar la conciencia. Imagínate el impacto positivo en un niño que puede dejar de entrar a un cuarto con piso de tierra y logra tener un piso tangible. Por supuesto que su conciencia va a cambiar, y no es hablar de ideología, es hablar hasta de justicia social, es hablar hasta de cómo ese niño va a transitar a una mente distinta de haber nacido en una condición distinta, ¿no? Deplorable, paupérrima. Cuando hablábamos de esto, y me parece oportuno, tú señalabas en el momento en que nos saludábamos ahorita, de la relación entre el maestro O'Gorman y los albañiles. Sí. Cuéntanos un poco de eso, porque estaríamos hablando de lo que Canclini ha dicho, la alta cultura y la baja cultura. ¿Cómo logró empatar para crear la idea él
pero ejecutarla a través de toda la gente que lo acompañó. Sí, cuando hablamos de esta relación entre O'Gorman y los albañiles, primero, la capacidad que debe de tener sí o sí el arquitecto para negociar con su equipo de trabajo, que son los albañiles. Se sabe que a inicios del siglo XX México gozaba de alerifes extraordinarios, o sea, de primer nivel. Y pensemos en toda la tradición de las pirámides, de la escultura, que bueno, son únicas a nivel América, ¿no? Lo que tenemos en México con la producción de esculturas es extraordinario. Hay un saber de la materia física, de la roca. O'Gorman es conocido como el primer arquitecto moderno de México y probablemente de América Latina. Esto hasta que los estudios determinen si es o hubo uno antes, acallado o acallada, no lo sabemos. Pero comentábamos cómo es que esas escaleras que tiene la casa estudio de Cecil O'Gorman en Altavista y las de Diego Rivera y las de Frida Kahlo, que fueron un escándalo en su época y que en la actualidad siguen siendo un objeto de culto por los especialistas, los arquitectos, ¿cómo le explicabas tú a un albañil que querías hacer una escalera empotrada en un costado de muro? ¿Cómo le decías que querías hacer un helicoidal que no tuviera un eje en el que se sostuviera? O sea, ¿cómo O'Gorman le explica a su maestro albañil lo que quiere hacer cuando en México no existe ninguna otra obra parecida? Si el maestro albañil no ha trabajado en otra obra parecida. O'Gorman además era muy jovencito cuando estaba dirigiendo este proyecto. Es ahí donde te das cuenta, uno, la necesidad de el iluminado, el arquitecto, el artista, el avanzado, de diálogo con su equipo. Y por otra parte, la mano de obra, la capacidad de acción que con una buena dirección ejecutan el primer manifiesto de arquitectura moderna de México. Los albañiles. O'Gorman firma la construcción y en esa firma de autoría también le da la autoría al maestro albañil, aceptando que sin su inteligencia y su técnica, esa modernidad que tanto deseamos y que surgió como un hongo de explosión nuclear, no hubiera existido. Y es ahí donde O'Gorman, más allá de ser este tótem de referencia exquisita, pues reconocemos un lado humano, ¿no? Con la capacidad de saber que no sabía lo que los albañiles lograban ejecutar. A veces uno piensa que la genialidad se da por casi condición divina, de ser tocado. Y algo que a mí me gustaba mucho de un escritor español, Camilo José Cela, premio Nobel, La Colmena, su texto más icónico, que no hay nada, que la inspiración no llega por cuestión divina, que es trabajo, es sensibilidad y sobre todo escuchar. Y creo que aquí lo que tú nos compartes como una de las mayores voces más reconocida en la vida, trayectoria de O'Gorman, es esa, la sensibilidad de O'Gorman para saber que el otro también importa, para saber que el otro también es capaz de crear, no solo de ejecutar. La provocación y creo que el patrimonio, hablando aquí de si tú puedes vivir en una casa de O'Gorman o no, si tú tomas clases, porque las escuelas de Juan O'Gorman siguen dando servicio a los niños de la Ciudad de México, es cómo te funciona una historia de vida de ese nivel para enfrentar tus retos profesionales, para inspirarte viviendo en la colonia más perdida de la Ciudad de México o haciendo conciencia, estando en un privilegio. Creo que son estas exageraciones éticas, si se pueden denominar de esa forma, donde tú tienes la posibilidad de sumarte y hacer un cambio para beneficio de la sociedad. Y regresando al punto, es ahí donde el arte tiene una gran capacidad para generar una transformación social. Y sí creo que quienes estamos obligados en pleno siglo XXI, 2026, somos los especialistas. Dejar de lado la soberbia, el academicismo y regresar a la delicadeza de lo humano.
somos somos tan íntimos en la humanidad como el médico o la partera que recibe al niño que está saliendo del vientre de la mujer. Así de importantes somos porque es la sensibilidad lo más íntimo de la humanidad y no podemos ser soberbios. No debemos, porque hemos sido muy soberbios en la historia del arte y eso no beneficia a nadie. Lo que tenemos que estar es obligado a regresar a nuestra propia humanidad para relajar nuestros estándares y empezar a tender un puente donde de voz en voz se diga que el arte es como enamorarse, que el arte es como un orgasmo, que el arte es como disfrutar tu fruta favorita, para que podamos tener una sociedad más justa. Y es ahí, más justa y más humana, es ahí donde el arte, en los tiempos que vivimos, tiene una capacidad inmensa.